Conocer a Dios y aprender a tener una relación integral con Él es un privilegio que todos podemos experimentar. Sin embargo, muchos se preguntan, ¿cuál es la clave para conocerlo verdaderamente? Mediante explicaciones amenas y sencillas, Conchita Vargas Lugo nos lleva de la mano con el objetivo de conocer a nuestro Creador a través de su palabra. Esto es Conociendo a Dios a la manera de Dios, con Conchita Vargas Lugo. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Otro domingo juntos, conociendo a Dios a la manera de Dios. Se terminó el año y estamos iniciando un año nuevo en donde nos ponemos propósitos y queremos hacer cambios. Yo les pido de corazón que el propósito de su vida sea conocer a Dios a la manera de Dios. Que se hagan el propósito de leer la Biblia en un año, 3 capítulos todos los días. Que la empieces a leer y no la dejes de leer en todo el año. Te vas a hacer adicto a la verdad, adicto a la sabiduría, adicto a que Dios te hable, adicto a obedecerlo y a conocerlo a su manera. Ese es el mejor regalo que te puedes dar, el conocer a Dios a la manera de Dios y no del hombre. Yo estoy en Romanos en el capítulo 8 y lo voy a empezar a leer. Dice así: Así pues, no hay condenación para los que estando en Jesucristo no andan conforme a la carne, porque la ley del Espíritu de vida que está en Jesucristo te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y luego dice en el capítulo 8, en el versículo 11, porque si el Espíritu de aquel que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos habita en ustedes, el que resucitó a Jesucristo de entre los muertos también vivificará sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. 2 veces que el Espíritu Santo habita en nuestro corazón, pero hay requisitos para que el Espíritu Santo habite en nuestro corazón y una de ellas es no estar en pecado. Hoy todo el mundo cree que es según como tú piensas, en lo que tú crees, pero no. Solamente existe una verdad absoluta y el pecado es pecado desde el principio de los tiempos. Así que el pecado de Adán y Eva nos metieron en muchos problemas. Al final de cuentas era un pecado. Pero también Caín, al matar a Abel, cometió otro pecado. Fue el primer asesinato que hubo en la historia registrado. Así que el pecado es pecado. El mentir, el robar, el fornicar, el adulterar, el desear las cosas, la mujer de tu prójimo, la envidia, la soberbia, el orgullo, la pornografía, los malos pensamientos, la venganza. Es una cantidad de pecados impresionantes. Pero tenemos a Jesucristo como mediador entre nosotros y el Padre, y cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como nuestro Dios, como nuestro pastor, como nuestro amigo, y lo seguimos y lo obedecemos, entonces tenemos derecho también a ser perdonados los pecados, porque ya los pecados fueron perdonados por ese acto en la cruz de Jesucristo, el cual resucitó al tercer día en victoria. Pero reconocer a Jesucristo es uno de los requisitos, el mayor y el principal, para que tus pecados sean perdonados. No los perdona un padre. Quitémonos ese tipo de religiosidades, porque en la Biblia no dice que sea así. Nosotros no somos salvos por nuestras buenas obras, sino por fe, la fe en Jesucristo. Y el primer requisito para que el Espíritu Santo habite en nuestro corazón es no estar en pecado. Pedirle perdón al Señor en el nombre de Jesús, que nos perdone nuestros pecados, que nos acepte como su Hijo, que estamos dispuestos a seguirlo, a obedecerlo. La vida se va en un segundo.
Y la eternidad es eso, la eternidad. Asegúrate que tu eternidad y la de tu familia esté asegurada para que pasen juntos adorando al Señor. La eternidad solamente es por medio de Jesucristo. No hay otro mediador entre el Padre y nosotros. Así que cuando pides perdón en el nombre de Jesús, pídele al Espíritu Santo que entre a tu corazón, que vivifique tu vida y que nunca más se vaya, que entre a tu corazón y redarguye cuando estás haciendo las cosas mal, que te ayude, que te dirija. Híjole, es que el Espíritu Santo nos salva de todos y de todas. Hay que pedirle al Espíritu Santo sabiduría de lo alto. Y dice en la Biblia que el Espíritu Santo escucha al Padre y que le puede hablar al Padre de nosotros. Eso es increíble. Imagínate decirle al Espíritu Santo, por favor, háblale al Padre de mí. Oye, qué cosa tan increíble, porque nosotros no somos dignos de nada de eso, pero si su palabra lo dice, lo cumple. El Espíritu Santo que habita en nosotros es el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Y eso es algo impresionante. Cuando hacemos al Espíritu Santo nuestro amigo, tenemos el mejor aliado para salvarnos, para redarguirnos, para enseñarnos, para corregirnos. Y cuando tienes al Espíritu Santo en tu corazón, es muy difícil ofenderlo. No quiere decir que somos perfectos, porque eso no es cierto. Bueno y perfecto solamente es Dios. Pero nos va a costar mucho más trabajo ofenderlo porque sabemos que habita en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo ya no es igual. ¿Por qué? Porque no es de nosotros, es del Espíritu Santo. Y yo elijo creerle, seguirlo, adorarlo, y que nunca más se vaya de mi corazón, que tenga el control absoluto de mi vida, de mis pensamientos, de mi mente, de mis palabras, y que me enseñe a leer y a interpretar la Biblia, porque al final de cuentas, pues Él fue el que la dictó. Y luego dice, para que la justicia de la ley tuviera cumplimiento en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la forma de pensar que es de la carne es muerte, pero la manera de pensar que es del Espíritu es vida y paz. Aquí nos está diciendo en el capítulo 8 de Romanos que dejemos de andar en la carne, que nos dicte la palabra de cómo actuar, qué decir, qué hacer. Y dice, porque la forma de pensar que es la carne, que es de la carne, es muerte, pero la manera de pensar que es del Espíritu es vida y paz. Ya que la forma de pensar que es de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios porque no puede, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Estar en la carne es estar en pecado. Es creer que tú y yo podemos hacer absolutamente todo lo que queramos sin consecuencias, y eso no es correcto. De que nos pasan la factura, eso es un hecho. Así que no es como pensemos, no es si el aborto es permitido o no es permitido. El aborto es un asesinato y como asesinato se te va a contar o se les va a contar. Nos guste creerlo o no nos guste creerlo. La homosexualidad, no, eso es un demonio. ¿Lo quieres creer? Qué bueno. ¿No lo quieres creer? Ese es tu problema. Pero en la Biblia, en Romanos, está más que claro. El pecado es pecado y no lo podemos estar justificando. Qué pesado que cuando hablo de esas cosas me dé tos, pero no me voy a callar. Estar en la carne es estar enemistado con Dios, y aquí lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 8. Porque los que están en la carne no pueden agradar a Dios, y sin agradar a Dios, tú y yo no nos vamos a ver en la cima. Amigos, amigas, leer la palabra que sea tu manual de vida.
Es la única manera de tener la eternidad asegurada, conocer a Jesús y llegar tarde o temprano todos a la cima.